Buenas tardes, comenzamos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este webinar organizado por Buzmometer. Me presento muy brevemente, soy Víctor Gil, responsable de marketing e innovación en Methodology, que es la empresa propietaria de Buzmometer. Contaros así muy rápidamente qué es Buzmometer, para quienes no lo conozcáis. Es una herramienta de monitorización online y social media que rastrea en Internet en todo tipo de fuente digital, ya sea red social, en blogs, en diarios online, en foros, etcétera. Y también permite el análisis y la explotación de los resultados. Es una herramienta que os puede ayudar a conocer y analizar la reputación online de la empresa y las marcas, así como su evolución en el tiempo. Recoge toda la información necesaria para detectar y gestionar potenciales crisis de reputación. Mide el impacto en Internet de marketing y comunicación realizados tanto online como offline. Y recaba insights de consumidor sobre tendencias y hábitos de consumo. Repasamos cuáles son los objetivos de este webinar, que nos va a llevar aproximadamente media hora. En primer lugar, vamos a ver cómo los datos sociales nos pueden ayudar a aportar valor en los concursos a los que se presenta la agencia. Vamos a ver también cómo utilizar las herramientas de monitorización para la obtención de insights, que permita una mejora del conocimiento del consumidor y la definición de la estrategia de comunicación. Veremos también, resumidamente, cómo utilizarlo para la optimización de la compra de medios, es decir, para la realización también de publicidad, especialmente a través de redes sociales, y cómo podemos utilizarlo para la medición de resultados de campañas en tiempo real y después de que la campaña se produzca en post-campaña. Comentaros también que próximamente también nos iremos informando de otros webinars que tenemos programados, como casos prácticos de estudios de monitorización, un monográfico de herramientas de monitorización, donde vamos a ver otras herramientas aparte de Buzmometer, un webinar que tenemos también programado para Social Media Metrics, es decir, cómo medir resultados en social media, y otro de Social Competitive Intelligence. Bien, comenzamos con este webinar orientado, como habéis visto al principio y como sabéis por la convocatoria, para ver cómo las agencias de publicidad pueden sacar utilidad, pueden sacar rendimiento del social listening. Comentar en primer lugar que el social listening no es solo análisis de la reputación online, como en muchas ocasiones enseguida es lo que nos viene a la mente, sino que nosotros entendemos más el social listening como investigación de consumidor, como consumer research. Siempre con ciertas cautelas, porque sabemos que los datos sociales no son necesariamente representativos del consumidor, del target. El problema por el que no siempre es representativo es porque no podemos conocer variables tan importantes que se utilizan en investigación como conocer la edad de quien está compartiendo, por ejemplo, algo en redes sociales o la clase social. Hay que tener especial cuidado a la hora de hacer análisis a través de redes sociales, porque podemos estar hablando de una categoría, pues por ejemplo que se está hablando mal de una marca, de una categoría de consumo, y en realidad el problema es que quienes están hablando, quienes están expresando esas opiniones no son target o no son representativos del consumidor de esa categoría. Sí que pueden influir obviamente con sus comentarios en la reputación de la marca o del producto, pero no cuando utilizamos esa información para intentar obtener información de consumidor. Hay que tener cuidado porque igual quienes están opinando acerca de ello no son representativos. Y bien, vamos a entrar ya de lleno en los 6 aspectos en los que vamos a ver de cómo la monitorización puede ayudar a las agencias de publicidad. Y el primer punto que vamos a ver es el new business. Bueno, sabemos todas, para todas las agencias es un continuo, es habitual que una parte de los recursos se dediquen a la captación de nuevos clientes, es decir, a la captación de potenciales clientes que nos inviten a concursos, etcétera.
En este caso, la monitorización pensamos que tiene una utilidad muy importante, porque nosotros partimos de la premisa es que si quieres que te escuchen, que te abran la puerta, lo primero que uno puede hacer es ir a hablarle al cliente de él mismo y no solo de nosotros mismos. Es decir, empieza hablándole al cliente de él, de su marca, de sus productos, de su consumidor y no de ti. Es decir, vamos a ver cómo somos capaces o intentamos generarle algún tipo de interés inicial yéndole a contar, es decir, ofreciéndole información, ofreciéndole informes que hablen acerca de su marca. Esto es algo que funciona bastante bien, o sea, que ayuda a abrir puertas en New Business, porque no es lo mismo ir a contarle a un cliente potencial, bueno, pues todas aquellas maravillas de nuestra agencia, aquello que hacemos, por ejemplo, a nivel creativo, porque al final los clientes están saturados de ese tipo de presentación, que decirle, por ejemplo, que vamos a ir a hablarle de su marca, de algún estudio que hayamos realizado alrededor de su marca. O sea, la filosofía que está detrás es la del quid pro quo, es decir, yo te regalo información sobre ti, información, investigación que he realizado, tú a cambio me escuchas. Y obviamente después también, aparte de información sobre tu marca, también te voy a contar algo sobre mí. Por cierto, que sepáis que esa es precisamente la estrategia que estamos nosotros utilizando con vosotros, los asistentes a este webinar, en este momento. Es decir, para llegar a agencias lo que estamos haciendo no es otra cosa que hablarle de la propia agencia. Y funciona, ¿verdad? Bien. Nosotros esta estrategia, nosotros no somos una agencia de publicidad, nosotros somos una herramienta de monitorización, pero sí que la utilizamos habitualmente como una forma de llegar también a los públicos que a nosotros nos interesan, ¿no? Tenemos varios informes publicados en distintos tipos de medios, también en medios de comunicación, donde lo que hacemos habitualmente es algún tipo de estudio sectorial que afecta o aborda diversas temáticas que pueden ser de interés para una categoría de consumo o de productos específica y a una serie de marcas también que están analizadas en ese estudio. En este caso, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, estáis viendo en la pantalla un ejemplo de un estudio que hicimos, creo que fue este verano, relacionado con la reputación online de los candidatos a las elecciones presidenciales de Perú, donde después, posteriormente, este informe, aparte de ser distribuido específicamente a quienes a nosotros nos interesaban, que eran agencias que se dedican a la gestión de la reputación online en Perú y especialmente aquellas que se dedican al ámbito político, pues nos sirvió también para dar a conocer nuestros servicios de análisis de reputación. Fue difundido en infinidad de blogs, en muchos de ellos importantes, hasta el punto de convertirse en el primer resultado que aparecía en Google cuando uno escribía reputación online Perú. Tenemos además mucha experiencia a la hora de ayudar a otro tipo de empresas, como podrían ser las agencias, para posicionarse como expertos o por lo menos generar ruido y generar atención alrededor de unas marcas o de una serie de compañías que son objetivos de esa agencia. Es decir, por tanto, la monitorización nos vale, es una buena herramienta para la realización de New Business, para ir a contarle al cliente cosas acerca de su consumidor, de su marca, que probablemente desconoce y para lo cual la predisposición a abrirnos las puertas es mayor que si entramos a puerta fría intentando contarle solamente nuestro portfolio o lo maravillosa que es nuestra agencia. ¿Para qué nos sirve también la monitorización? Nos sirve la monitorización también para ganar concursos o para aportar valor en los concursos aquellos a los que nos presentamos. Por lo general, en los briefings que os presentan vuestros clientes, suele haber información, evidentemente, de la marca, del producto, de la compañía, incluso suele haber datos de investigaciones realizadas por el propio cliente, pero la monitorización online también nos permite ir un poco más allá para aportarle al cliente información que no ha sido reflejada en su propio briefing, sobre todo para la obtención de lo que llamamos insights cualitativos o consumer insights. Un consumer insights es una forma de pensar, sentir o actuar del consumidor que revela un contenido o un significado oculto, muchas veces inconsciente, y que es capaz de intervenir en las decisiones de compra o de consumo. A veces un insight es algo que el propio consumidor desconoce o que no se atreve a decir y que en muchas ocasiones también pertenece a la esfera del inconsciente. A través del análisis de los contenidos, especialmente lo que comparten los consumidores en redes sociales, es posible también, cuando se dispone de las herramientas y también del soporte técnico que se requiere, encontrar insights que son desconocidos para el propio cliente. Aquí os estamos mostrando un ejemplo alrededor de una investigación que realizamos a principios
de este año para una marca de bebidas energéticas, donde en principio, pues bueno, una de las bebidas energéticas, el cliente ya conoce muy bien cuáles son, digamos, los contextos de consumo en los que se toma ese tipo de bebidas, pero nosotros haciendo una investigación a través de redes sociales descubrimos una ocasión de consumo, una motivación de consumo que en principio permanecía oculta o era oculta para el propio consumidor, que es la situación de consumo ligada al relax, porque aunque pueda parecer contradictorio, puesto que las bebidas energéticas son bebidas que activan, hay mucha gente que tiene normalizado el consumo de este tipo de bebidas y que lo toma exactamente igual que otro tipo de bebidas que no son energéticas, que no son de activación, lo toman con situaciones de consumo ligadas al relax. Pues bien, esto era algo que el cliente desconocía y que le aportó también un valor a la hora de diseñar acciones ligadas a esta nueva situación de consumo de relax. Por supuesto, dentro del ámbito cada vez más importante de las agencias de la planificación estratégica, aquí también nos puede aportar, es decir, cuando ya tenemos el cliente ganado, cuando ya estamos gestionando la cuenta, cada vez los clientes nos piden o le piden a las agencias que se involucren más en la investigación estratégica y de que sean capaces de aportar pues más allá de la información que le provee el propio cliente, la propia marca, ¿no? Entramos en el ámbito de lo que sería la planificación estratégica, la investigación estratégica ligada después al desarrollo de campañas y aquí la monitorización online también nos puede ser de gran valor. Podemos realizar estudios de comportamiento del consumidor, pues para estudiar, como hemos comentado antes, ocasiones de consumo, profundizar en motivaciones de consumo, detectar incluso patrones de estacionalidad, es decir, cuándo se consume más o cuándo se consume menos un determinado producto, para en función de eso también, por ejemplo, planificar las campañas. Y también cada vez más podemos utilizar la investigación en redes sociales para el desarrollo y la mejora de producto. Aunque en principio sabemos que esto es algo que realiza o bueno, que forma parte, digamos, de la tarea fundamental del propio cliente, también sabemos que cada vez más el cliente, si bien luego tenga que seguir sus propias pautas, sus propias estrategias, valora que la agencia aporte conocimiento sobre cómo mejorar producto, cómo desarrollar nuevos productos a partir de los estudios que la propia agencia puede realizar. Y aquí también, de nuevo, la monitorización puede aportar un gran valor porque nos permite estar continuamente recogiendo información sobre la experiencia, por ejemplo, del consumidor con los productos, es decir, una vez que lo han comprado, pues qué problemas encuentran o cuáles son las principales ventajas. Podemos incluso investigar y tenemos estudios realizados de cómo es el proceso de compra del consumidor, cuáles son los beneficios que valoran de un determinado producto, cuáles son beneficios, por ejemplo, que el consumidor no valora, etcétera. Aquí en este ámbito, por supuesto, también la monitorización nos puede ayudar mucho. Otro ámbito en el que también tenemos la posibilidad de aportar valor con la monitorización dentro de las agencias es dentro de lo que sería el ámbito de la planificación y la compra de medios. Sabemos que en la planificación publicitaria, especialmente en la planificación publicitaria a través del ámbito digital, a través de Internet y específicamente en las redes sociales, un aspecto fundamental resulta identificar muy bien, realizar un buen perfil de quién es el consumidor al que nos dirigimos más allá de las variables de segmentación básicas como puedan ser el sexo o la edad. Como sabéis, a través de las redes sociales podemos plantear campañas mucho más targetizadas, por ejemplo, en función de las páginas que visita un determinado usuario o sus intereses dentro de las redes sociales. Pues bien, a través de la monitorización podemos realizar una investigación más profunda de quién es el target potencial del producto y orientar mejor las campañas a la hora de targetizar que con un conocimiento más global, más inespecífico, que al final a lo que nos lleva de alguna manera es a matar un poco moscas a cañonazos porque no estamos segmentando bien nuestra publicidad. Igualmente, dentro de la planificación publicitaria convencional también nos ayuda a la mejora de la planificación, puesto que las redes sociales también nos permiten, a partir de lo que la gente comparte, conocer mejor cuál es su hábito de consumo de medios, cuáles son los contenidos o cuáles son los canales específicos que resultan más afines o preferidos para el target al que nos dirigimos.
Vamos con otro aspecto también en el que nos puede ayudar la monitorización y que también es cada vez más importante en el mundo de las agencias y especialmente en el mundo de las agencias digitales. Es el uso que le podemos dar a la monitorización a la hora de diseñar, desarrollar la estrategia de contenidos que va a utilizar una compañía o una marca en el entorno digital y específicamente en el entorno de los medios sociales. Sabemos, bueno, que tenemos muchas herramientas para evaluar cuál es el rendimiento que producen los distintos tipos de contenidos o las distintas acciones que realizamos a través de los medios sociales, pero al final, cuando uno diseña o desarrolla una estrategia de contenidos, tiene que definir, en primer lugar, cuáles son los ámbitos temáticos, cuáles son los temas que va a resultar más afines al consumidor al que nos dirigimos a través de estos soportes sociales y que al mismo tiempo mejor encajan con la estrategia de comunicación, con los valores que queremos transmitir, con lo que queremos transmitir por parte de la marca. Las redes sociales, en este caso, lo que nos pueden ayudar, por ejemplo, es a investigar los targets, aquellos a los que nos dirigimos a través de las redes sociales, pues para saber en qué medida las distintas temáticas tienen un mayor o menor interés para estos targets específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la pantalla estáis viendo un ejemplo de un estudio que realizamos ya hace bastantes meses para una compañía de Latinoamérica, donde lo que nos preguntaban era, en base a lo que la marca quería transmitir, que era como principales valores la innovación y el diseño, era una marca de electrodomésticos, pues nos pidieron que les ayudásemos a identificar cuáles podrían ser los territorios temáticos que ellos podrían, en los cuales ellos podrían moverse a través de las redes sociales que les ayudaran a reforzar, a comunicar estos valores estratégicos. Lo que estáis viendo en las nubes de tags al final es el fruto de un análisis que lo que trataba de despejar pues son cuáles esas temáticas en las cuales nos podíamos mover, que resultaban de interés para ese segmento de población al que ellos se dirigían y que les iba a permitir desarrollar una estrategia de contenidos ligado a estas temáticas más específicas que contribuyen a comunicar esos valores esenciales que quería la marca. En este tipo de estudios tenemos mucha experiencia realizando análisis más sofisticados, incluso encuestas, pero la parte fundamental al final sale del propio análisis de las redes sociales, es decir, de profundizar en lo que están compartiendo, en lo que les gusta al target al que nos dirigimos y en función de eso contribuir a diseñar una estrategia de contenidos que genere mayor interés, mayor engagement por parte de los consumidores, ¿no? Hemos hecho también otro tipo de análisis. Esto, por ejemplo, que estáis viendo en pantalla es un análisis orientado a bancos, donde contrastábamos, por un lado, cuáles eran las temáticas sobre las cuales estaban articulando su estrategia de contenidos una serie de bancos y cuál era la repercusión social, el impacto social, el engagement que tenía cada una de esas temáticas, donde se veía, pues, a simple vista como había algunas temáticas en las que la frecuencia con la que los bancos manejaban esos contenidos o difundían esos contenidos era muy inferior a la repercusión social que tenían esos contenidos y, por tanto, existía margen de crecer en esos contenidos y viceversa. Había otros tipos de contenidos de los cuales los bancos estaban abusando en la difusión de contenidos y, sin embargo, su repercusión era mucho menor. Esto, en este caso, es un estudio no tanto orientado a diseñar la estrategia de contenidos, sino a evaluar esa estrategia de contenidos que tenemos en redes sociales. Y vemos también, por último, el uso que podemos hacer de la monitorización ligado, probablemente es uno de los usos más habituales y más conocidos, al seguimiento de campañas. Como sabemos ahora, los post-test, tanto de la publicidad convencional como de la publicidad digital, se realizan en tiempo real. Gracias a la monitorización online podemos tener desde el minuto 1, desde el segundo 1 del lanzamiento de una campaña, podemos ir recogiendo feedback de forma muy rápida acerca de cómo está siendo percibida esa campaña, si está generando el interés esperado, si puede estar revelándose algún tipo de problema de interpretación por parte del consumidor, o incluso en algunos estudios que hemos realizado de forma también express, de forma muy rápida, pues tratar de identificar si se había producido algún tipo de crisis de comunicación alrededor de esa campaña, cuáles son los elementos que habían sido juzgados por los consumidores como más perjudiciales y en algunos casos pues ha llegado incluso a la decisión de retirar una campaña o modificar una campaña, etcétera.
Esto es lo que quería contar en cuanto a los principales usos que podemos darle a la monitorización en las agencias. Habría otros usos, pero estos son seguramente los más difundidos. Os quiero mostrar también rápidamente nuestra herramienta de monitorización. Os quiero mostrar un ejemplo, bueno, pues para que veáis un poco, para que veáis así al menos rápidamente en qué consiste la herramienta y cómo podemos generar dashboards que después podemos compartir con los clientes, pues más allá de los informes, digamos, convencionales en PowerPoint. En este caso, os voy a mostrar un ejemplo de un análisis de una crisis de reputación de la compañía Vueling. Si queréis tener acceso a esta información después del webinar, a través del correo con el que estáis conectados con Buzzmometer, podéis solicitar un acceso durante unos días sin ningún compromiso a este panel que vamos a revisar así muy rápidamente, pues para poder probarlo y poder ver exactamente en qué consiste. Igualmente, si tenéis interés en realizar que se os realice alguna demostración por parte de mis compañeros de la herramienta, pues nada más hay que pedirlo y encantado alguno de mis compañeros pueden ayudar en esa demostración. En este caso es un análisis realizado alrededor de la crisis que tuvo la compañía Vueling durante este verano, donde sabéis que tuvieron una serie de problemas de cancelaciones, de retrasos, de overbooking ligado a la venta de más billetes de los que en principio se podían atender, es decir, a los cuales podían dar cobertura a nivel de servicio, y se produjo pues una crisis de comunicación, bueno, una crisis en general, pero también de comunicación en todo tipo de medios y de forma especial a través de las redes sociales. Es un buen ejemplo, pensamos, de cómo analizar así de una forma relativamente sencilla, aunque tienen algunos aspectos más sofisticados que podemos ver ahora después, pero de una forma relativamente rápida, más que sencilla, como muy rápidamente analizar qué es lo que está sucediendo. En este caso podemos ver, pues durante el periodo que se analizaba, cuál es el volumen de menciones, cuáles eran los temas más, un poco lo que podríamos llamar los trending topics dentro de la conversación alrededor de este fenómeno, ¿de acuerdo? Pues cómo se veía el tema de los retrasos, de las cancelaciones, cómo el problema se concentraba especialmente en el aeropuerto del Prat. Podemos ver por días cómo ha ido evolucionando esa crisis. En el conjunto del periodo, porque siempre nos gusta analizar, cuando analizamos una crisis de reputación, nos gusta analizar qué estaba sucediendo en el periodo post-crisis, pre-crisis y crisis, ¿de acuerdo? Para hacer comparativas de, por ejemplo, el volumen de menciones negativas en cada uno de esos periodos, pre-crisis y post-crisis. Aquí, por ejemplo, hacemos una comparativa de cuál era el ruido de la marca durante el mismo periodo, durante el año anterior, donde rápidamente se pueden identificar los picos ligados a la crisis. Podemos ver también dentro del dashboard cuáles son los medios más activos y con mayor repercusión social dentro del entorno digital, los medios de comunicación, en este caso aparecen como más destacados Telecinco, El Economista, El Faro de Vigo, como los medios donde más se producían, no solamente en medios de diarios online, sino también en blogs, donde estaba teniendo más repercusión, en foros. Identificar, por supuesto, quiénes son los usuarios más implicados en esta crisis, más involucrados. Mediante un análisis manual, una codificación manual, podemos ver también qué porcentaje de la gente que está hablando alrededor del fenómeno son directamente gente afectada, digamos, que se han visto afectados por una cancelación, un retraso, etcétera, o gente que participa de la conversación pero que no se ha visto directamente afectada. Podemos ver también una distribución por sexo, incluso por niveles de edad o por ocupaciones o intereses de esos segmentos. También en este caso, como os decía, hay un análisis manual donde utilizamos una escala propia de análisis de sentimiento que va más allá de la clásica escala de positivo, neutral y negativo. Se diferencia en 7 niveles y tenemos en cuenta no solamente si es positivo o negativo, sino el nivel de involucración de la persona, es decir, si es meramente que está compartiendo un contenido negativo, si tiene una opinión aparte de eso, compartir un contenido, si incluso está haciendo algún tipo de llamada al boicot. Y esto también lo analizamos durante los periodos de precrisis, crisis y postcrisis. En este caso, como os decía, es un análisis
que se hace mediante una muestra, mediante codificación manual. Incluso también, en este caso, lo que analizamos es cómo esta crisis, a través de los distintos contenidos, estaba afectando a lo que son los valores que, en este caso, la compañía Vueling comunica a que son los valores esenciales de la compañía. Bien, pues analizábamos cómo la crisis afecta a esos valores esenciales, como por ejemplo uno de sus objetivos, que es lograr más con menos, es decir, la eficiencia o el afán de mejora, cómo durante ese periodo de crisis esos valores se vieron afectados. También, si tenéis interés, tenemos un informe de esta misma crisis, hecho un informe un poco más convencional, es decir, un PowerPoint donde se analiza mejor de acuerdo a nuestro modelo de las 5 Cs de análisis de crisis de reputación, el análisis más específico de esta crisis con conclusiones, etcétera. También podéis tener acceso, si queréis, a través de ese correo de contacto. Y bueno, esto en principio es todo. No sé si queréis compartir, hacer alguna pregunta, que veamos algo de forma específica. Tenéis en vuestro monitor, en la aplicación de GoToWebinar, tenéis un iconito, creo que es azul o verde, de una mano, que si presionáis sobre ello, a mí se me enciende y os puedo conectar el micrófono por si queréis comentar algo. Una pregunta o lo que sea. En cualquier caso, después, a través del contacto de Buzzmometer, pues también, si algo no queda claro, estamos en contacto a través de internet, o si tenéis alguna duda o si queréis alguna demostración de nuestra herramienta de Buzzmometer o mayor información sobre los servicios que prestamos a agencia. ¿Alguna cuestión? Si alguien levanta la mano. Bueno, pues en principio parece que no hay preguntas. Eso no sé si es bueno o si es malo, pero en cualquier caso, si no surgen ahora y surgen en el futuro, pues estamos igualmente en contacto. Muchas gracias por vuestra participación en el webinar y hasta otra. Gracias.